encontramos con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, quien acaba de entregarnos la encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú. Esto se ha realizado hace algunas semanas, de hecho, entre el 23 al 31 de agosto son 1.882 los encuestados con un margen de error de 2.3, ¿no? Ya dando las especificaciones técnicas, entonces vamos ya a los detalles. Señor Rota, ¿qué es lo más resaltante o qué es lo que ha cambiado este año en esta encuesta que ustedes realizan anualmente? Señora Huertas, muy buenos días. Esta es la 12 encuesta y marca los 20 años de la aplicación. Nosotros por ello tenemos una serie de tiempo muy rica que nos permite ver las variaciones y las continuidades. Dentro de las variaciones, como usted pregunta, lo que hemos notado en este año en particular es un fuerte deterioro de la percepción de corrupción en el país y en fuerte deterioro en la expectativa de la gente de que se puede combatir la corrupción en el corto plazo. Además, hemos encontrado una preocupante pérdida de liderazgo en las entidades que deberían ser las llamadas a combatir la corrupción y una fuerte crítica al desempeño contra la corrupción en las distintas instituciones públicas, ¿no? En realidad tenemos en conjunto un panorama que nos muestra una sociedad muy desconfiada, muy desesperanzada y por lo tanto inclinada o proclive a tolerar actos de conductas de pequeña o mediana corrupción. Señor Rota, buenos días. Uno de los datos que aparece en su encuesta, que es la, como dice, 20ª que hacen, es que no todos los sectores sociales ni los grupos de edad tienen la misma percepción crítica sobre la corrupción. Quiere decir que hay más condescendencia, que hay más pasividad frente a la corrupción en algunos sectores sociales y en algunos grupos etarios que en otros. Quisiera que nos haga alguna precisión sobre este punto, de la misma manera que las instituciones públicas percibidas como corruptas, porque hay evoluciones considerables ahí y naturalmente lo que está en juego sobre todo es qué es lo que los peruanos piensan sobre el gobierno, por una parte, pero también sobre el Congreso. Sí, señor Carvalho, mire, la percepción crítica es muy marcada en todos los sectores sociales, pero efectivamente en algunos es más fuerte que en otros. Por ejemplo, la evaluación de la corrupción como un problema grave del país, en todos los casos está por encima de la mitad, del 50%. Sin embargo, los sectores socioeconómicos D y E muestran una preocupación que llega al 53%, mientras que los A, B está en el orden del 65%. ¿Esto por qué? Porque los sectores menos acomodados les preocupa más otras cosas. La crisis económica, la falta de empleo es un problema que se ha disparado este año en comparación con la última edición del año 2019. Con respecto a la evaluación de las instituciones, efectivamente hay una novedad, y es que desde el año 2004 el gobierno central, el gobierno nacional había estado fuera del top 3, digamos, de las instituciones percibidas como más corruptas. Este año ha vuelto y se ubica por debajo del Congreso de la República, que por cierto sigue por encima de su promedio histórico, y está por encima del Poder Judicial, que son las 3 instituciones percibidas como las más corruptas. Evidentemente creemos que hay un papel claro de los recurrentes escándalos, las evidencias y
y la discusión sobre casos de corrupción en todos estos meses que está marcando esa apreciación. Además, eso se condice con una evaluación crítica del desempeño anticorrupción. El Congreso de la República es la institución peor evaluada en su desempeño contra la corrupción, pero el gobierno central le sigue de cerca, ¿no? Entonces, y así varias otras entidades, ¿no? De cerca relativamente, porque creo que el Congreso es 60, mientras que el gobierno es 42. En la percepción de corrupción, sí, eso es correcto. Sí, hay una diferencia considerable, ¿no? Mucho peor el Congreso, mucho peor percibido que el gobierno. Sí, exactamente. Y ahí hay sin duda un papel de los escándalos que no se limitan, no están encapsulados solamente en el Poder Ejecutivo. Hemos visto una gran cantidad de escándalos, de retrocesos en materia de reformas, de blindajes a ex autoridades cuestionadas, la lentitud con la que se han procesado algunos casos, lo de Freddy Díaz, que no es un caso de corrupción, pero esto juega sin duda en la evaluación que hace la población y que es que termina reflejándose en datos como estos. No deja de ser impresionante esto que usted también ha señalado. Por ejemplo, aquí en los datos nos indica que entre el 2019 y el 2022 la percepción de corrupción en el gobierno central, ¿no?, en el gobierno de turno, ha aumentado de 10 a 42. La verdad es que es sumamente preocupante, y más preocupante aún que los ciudadanos encuestados crean en su mayoría que la corrupción va a seguir aumentando, ¿no?, en nuestro país. 53% piensa que en los próximos 5 años la corrupción aumentará. Es decir, normalizamos una situación, ¿no? Ya nos tiramos al abandono porque aparentemente nadie tiene la voluntad de colocar ciertos candados a esa corrupción. Una vez diagnosticado el problema, porque este problema lo venimos arrastrando hace mucho tiempo, ¿qué se puede hacer? ¿No? O sea, ¿cuál es la solución a esta situación? ¿O es un asunto cultural también? Mire, la experiencia internacional muestra que los procesos de transición de sociedades con altos niveles de corrupción, donde la corrupción está descontrolada, a donde esta está un poco más acorralada, un poco más encapsulada, toman décadas, ¿no? Toman décadas y no siempre son unilineales, no siempre van en la misma dirección, sino que a veces hay retrocesos. Nosotros llevamos más o menos 20 años desde las reformas anticorrupción posteriores al gobierno de Fujimori, ¿no? En ese tiempo ha habido poco liderazgo que haya impulsado, tratado de sacar adelante la implementación de estas reformas que han sido en su momento muy importantes. Pero lo que estamos viendo en el último par de años es un retroceso en algunos de los componentes clave. Pensemos en el servicio civil, por ejemplo. El servicio civil es fundamental para garantizar una cultura de ética pública en la relación con la ciudadanía. Y esto está siendo profundamente golpeado en los últimos meses con decisiones que nada tienen que ver con la meritocracia. Señor Rota, quisiera por favor que escuche junto a nosotros un audio que se ha difundido de un candidato a gobernador regional en Moquegua, donde habla sobre corrupción. Yo quisiera que nos comente usted desde el punto de vista de los datos genéricos que tiene sobre nuestro país. Vamos con el audio, por favor. Y como siempre mis enemigos políticos que dicen, Jamocho pues se robó la plata en carretilla. Sí, efectivamente. Sí. En la gestión anterior se robó pues en volquetadas. Y en la gestión de hoy día en trailadas. Pero lo que yo robé compartí con ustedes. O sea, yo robé, pero robé poquito. Y compartí con ustedes y solo en carretilla, mientras que otros en camiones. Estas han sido, lo ha dicho, la manifestación de Jaime Rodríguez, quien fue 2 veces gobernador regional de Moquegua y quien, por cierto, está volviendo a postular por el movimiento Causachum. Y ojo, tiene posibilidades. Le pedimos, por favor, señor Rota, que con sus comentarios regresemos tras escuchar la actualización de nuestros titulares. Volvemos.
8:36 estamos conversando con el señor Samuel Rota, que es el responsable de Proética, que es a su vez el capítulo peruano de la Asociación Internacional Transparencia, y queríamos que nos dé su opinión sobre este audio que nos ha llegado desde Moquegua, en donde un candidato afirma claramente que no ha robado, pero que lo que ha robado lo ha compartido con sus administrados y además que ha robado menos que sus predecesores. Sí, no lo escuché muy bien, pero me da la impresión, es muy parecido a un audio, podría ser tal vez el mismo, que salió hace ya un par de campañas en Moquegua, de un candidato que robaba en carretilla, ¿no? Y que compartía, y que efectivamente salió elegido. ¿No? En esa campaña salió elegido, y entiendo que ahora está postulando nuevamente. Aquí hay una mezcla de dos cosas, ¿no? Uno, una alta tolerancia de la población hacia la corrupción. Nosotros, esto está recogido en la encuesta también. Hay más de la mitad de la población no se muestra tajante al rechazar conductas como esta, por ejemplo, que una autoridad elegida le entregue contratos de obras públicas a quienes financiaron su campaña. Les parece probablemente que está mal, pero no les parece algo que sea cuestionable, criticable, porque así es siempre, así ha sido, así funcionan las cosas, ¿no? Entonces, eso, por un lado, se mezcla con la incapacidad de la administración para poder ejercer un control eficiente, en este caso de las contrataciones públicas, lo cual es una paradoja porque tenemos muchísimos controles que en muchos casos llevan a la inacción, pero cuando se pasa a la acción lo que hay son riesgos de poder sacarle la vuelta a ese sistema. Entonces eso refuerza la necesidad de fortalecer el cambio que está liderando la Contraloría para pasar a un sistema de control más inteligente y que no sea tan ciego, que al final lo que hace en la práctica es permitir que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Señor Rota, volviendo a la encuesta, que es la 12ª vez que hacen, creo, es importante también destacar cuáles son las instituciones de nuestro país que tienen menos percepción de corrupción por parte de la población. Díganos, por favor, tengo entendido que es la Fuerza Armada por una parte, la Defensoría del Pueblo por otra y las ONGs. Sí, en cuanto a la evaluación del desempeño contra la corrupción, la población identifica que las Fuerzas Armadas no lo están haciendo tan mal, ¿no? En base a qué se hace esa evaluación es algo que convendría profundizar, pero hay un 25%, 26% de personas que coinciden en que lo hacen bien o muy bien. Y están en ese paquete dentro del Estado. La Fiscalía de la Nación tiene un 12 o un 15%, la Defensoría del Pueblo también agrupa un valor similar. Y los medios de comunicación y las ONGs por fuera ya del Estado son vistas también como que algo están haciendo bien, ¿no? Como les digo, son porcentajes pequeños de evaluación positiva o muy positiva, ¿no? Uh-huh. Pero en comparación con el resto de las entidades, pues llaman la atención, ¿no? Muchísimas gracias, señor Rota, por detallarnos los resultados de esta encuesta que sin duda golpean muchísimo al Congreso de la República y al gobierno del presidente Castillo, y también, ¿por qué no?, al Poder Judicial, como las tres instituciones que son percibidas como las más corruptas en nuestro país. A ver si algunos congresistas continúan afirmando que no hay ningún tipo de crisis.